Bueno, voy a empezar yo. Iba a empezar, es como lo que traigo aquí es para un poco para que sigan un poco lo que voy diciendo, pero es un poco, yo soy un poco caótica, entonces me disculpáis si me disperso bastante. Quiero empezar como presentándome, que esta mañana alguien lo ha hecho. Yo crezco, nazco y me crío y paso toda mi adolescencia en un pueblo de 1.200 habitantes, en la Sierra de Huelva, que decía esta mañana, ¿no? Es decir, me he criado como mariquita rural. O sea, fui marica desde que la primera vez que me llamaron maricón en el colegio. Ahí descubrí qué era. Y recuerdo como los momentos en el colegio de decir, mamá, me han llamado pringuezorra, ¿eso qué es? Y mi madre, nada. Con el tiempo descubrí que pringuezorra era otra manera más de llamarme maricón. Entonces, creo que, o sea, decir, como que la ruralidad la llevo desde pequeño, además una familia que viene del campesinado, igual que... Es que me sentí muy identificado, no recuerdo cómo se llama esta chica, Carmen, ¿no? Que hablaba esta mañana. Tenemos la misma edad, nos hemos criado en lo mismo, nos hemos ido, hemos vuelto. Yo vuelvo a decir, yo nunca me he ido, yo sigo empadronado en mi pueblo pequeño, sigo haciendo cosas allí, a veces vivo allí, otras veces no, pero bueno, sigo siendo una marica muy rural. Y de esta tensión, ¿vale? De decir, coño, nunca encuentro el lugar en el que tengo que estar, siempre nace esta tesis doctoral, de decir, coño, que yo en la ciudad me siento una extraña y en el pueblo me siento como la marica viajada, letrada, lo hablábamos el otro día, ¿no? Como distinta, entonces como una especie de híbrido vital. Y dije, aquí hay un problema. Es decir, no solo un problema mío, cuando ya empiezas a hablar con más personas queer que se han criado en un pueblo y que tienen esta misma historia, hay un relato muy aplastante que es gente, yo el pueblo ni lo piso. Fin, gente que se lleva 20, 25, 30 años sin pisar su pueblo porque no le da la gana, porque ha sufrido bullying, porque lo que sea. Pero hay otra gente que nos hemos quedado ahí en una cosa como que no sabemos muy bien quiénes somos. Por cierto, antes de continuar, estoy haciendo una campaña para que me amadrinéis de mayo a septiembre, octubre, ¿vale? Como refugiada climática, porque vivo en Sevilla en este momento. Si alguien tiene una casa, una habitación, estamos abiertos, ¿no? a todo esto. Antes de que se me olvide. Ahí. Vale, voy a hacer hay cosas que me iré saltando porque lo ha explicado antes Abel. Ahí tenéis, por ejemplo, el tema de la metronormatividad. Cuando yo me acerco, digamos, al corpus teórico, que es lo primero que uno hace para hacer una tesis doctoral, lo que me encuentro es un gran silencio, sobre todo en la escritura hispana, en castellano. No encuentro casi nada, ¿vale? Casi todo lo que encuentro son trabajos centrados en el mundo urbano, lo LGTB, o la diversidad sexual, o como queráis llamarlo, el género, bla, bla, ha dado una literatura muy amplia, pero lo rural como que desaparece. Muy específicamente, lo rural y, digamos, las mujeres sí encontraban más cuestiones, pero de lo LGTB me encuentro poco. Ahí es donde voy descubriendo un poco lo que explicaba Abel, que para esto voy a ir un poco rápido en esta parte, es como este imaginario LGTB se ha construido, esta metanarrativa de la que hablaba Abel, se ha construido desde la ciudad. Es decir, lo LGTB nunca nadie piensa yo qué sé, tú piensas, lo primero que te dicen LGTB y te piensas purpurina, te piensas tacones, pero no piensas estiércol, vacas. O sea, casi que no está asociado en la cabeza de nadie, ¿no? Entonces se ha construido, la historia del movimiento LGTB se ha ido tomando un modelo, una imagen moderna, ¿no? Del homosexual. Es decir, este es el ideal que tendríamos que ser. Aquí no entro demasiado, pero bueno, también el ideal es masculino, el ideal también es con cierta clase social adinerada, con recursos, con cultura, bla, bla, bla. Este es como el modelo más hegemónico. Sí que hay algo más de estudio, empieza Guzmán, de lo que ha estado hablando antes Cecilio. Yo voy a introducir un poco después con el tema ya desde la etnografía, el tema del sexilio, que lo habla Guzmán, un sociólogo, si no me equivoco. Él no habla tanto de lo rural, sino que habla desde países empobrecidos a países, creo que concretamente de Puerto Rico, me parece. El tema de la metronormatividad, no voy a hablar nada de esto, y sí encuentro un capítulo del que hoy es director de mi tesis, ¿vale? Que se llama Mariquitas del Sur, que me detengo dentro de un ratito, ¿vale? Porque hay excepciones, las andaluzas somos excepcionales para esto, ¿vale? Entonces, esto de que los mariquitas en los pueblos no hemos existido nunca, pues vamos a verlo. Entonces, mi pregunta es una pregunta muy sencilla, la pregunta de la tesis va de otra manera, pero la pregunta sencilla que yo le pregunto a la gente cuando yo me acerco a hacer una etnografía de este tipo es como, ¿qué ha sucedido con las mariquitas que se han quedado aquí? Porque sabemos mucho de las que se han ido, del sexilio, tenemos todo un montón de referentes de gente que se fue a Barcelona y triunfó y lo petó, pero la gente que se ha quedado aquí
qué es lo que sucede. Y qué está sucediendo que la gente, como esta persona que os habla, están volviendo, ¿vale? Como le pasaba también. Es decir, ¿qué está pasando? Que yo he estado como varios años en Latinoamérica. Cuando vuelvo, con mi pueblo, tantos maricones donde han salido. Un pueblo de 1000 habitantes y hay más de 15 personas visibles. Cuando yo me fui, estaban las mariquitas viejas y yo era la única mariquita moderna. Ya está. El resto, pues de repente, algo sucede. Iré indagando en este tema de mariquitas del sur. No puedo hacerlo así, sino así. Vale. Jorge, tú me vas siguiendo, ¿no? Sí, que apañáis, muchas gracias. Voy a darle un poco de tierra a la investigación. En la antropología hacemos mucho esto, ¿no? De situarnos a nosotros y situarnos lo que estamos haciendo. Esto de manera muy breve. Yo propongo tesis doctoral sin financiación. Es decir, la financiación es mi trabajo, que son en otras cosas. Me voy pagando lo que puedo. Pero sí que es verdad que me uno a un proyecto de investigación para estudiar la parte más histórica, ¿vale? Este es el proyecto de investigación asociado a resistencia y represión de las disidencias sexuales durante el franquismo, que aquí hemos estado estudiando, y cuando yo me incorporo al proyecto, les digo, chiquis, y la gente de las zonas rurales no sufrió ninguna represión en el franquismo, y esta es la parte que incorporo yo de la investigación. De esta parte es de la que más voy a hablar, porque es la más avanzada y porque creía que era lo más interesante que podía contar. Vamos a hablar de imaginarios, que de eso no voy a hablar nada, porque ya habló un poco Abel por encima. Medios de comunicación, ahí lo pongo, atentas, que en junio todas vamos a tener acceso a que algún medio de comunicación hablará de la desgracia de ser mariquica de pueblo. Siempre hay algunas, ¿vale? Estamos investigando también, viendo los imaginarios a través del cine y del arte, ¿no? De qué pasa ahí con los medios de comunicación, el cine y tal. Vamos a hacer una etnografía multisituada que tiene que ver con, que ya la estamos haciendo, con festivales que están sucediendo, que también he hablado un poco por encima, y la etnografía clásica, esto es irme a vivir a 2 zonas de sierra de pueblitos de menos de 5.000 habitantes. Una es la Sierra de Huelva, en la que yo me he criado y en la que tengo muchos vínculos, y la otra es la Sierra de Cádiz, que es diametralmente opuesta. Es decir, allí hay 4 asociaciones LGTB en cada pueblo. Es una cosa tremenda. En mi pueblo en mi zona es lo más oculto, es decir, una cosa prácticamente ser marica es como ser pionera, y en el otro llevan 12 años de orgullos serranos pasándoselo pipa. ¿Aprenderemos nosotros de las de Cádiz o no? Vale. Esto un poco sobre la investigación. Los objetivos no los voy a leer ni de coña. Esto tampoco lo voy a leer. Vale. Aquí sí me voy a detener, aunque es un poco el redundar en lo que decía Abel, pero yo le voy a dar una perspectiva quizás más sociológica y más histórica. Hay una vinculación clara, que creo que lo voy a indagar porque ya lo ha explicado Abel, una vinculación clara entre capitalismo, mercado y surgimiento de las identidades LGTB. Las identidades LGTB, podemos remontarnos a las primeras luchas, Alemania del final del siglo XIX, la Liga por la Reforma de la Sexualidad, bla, 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 pero realmente da su explosión, yo creo que más o menos todas conoceréis esto, Stonewall, ¿no? 1969, cuando empieza la carrera, que es cuando empieza a expandirse esta idea metropolitana y esta construcción de la sexualidad como una identidad además fija, lo gay, las lesbianas, lo trans, como identidades inmutables que además tienen muy vinculadas a la ciudad. Los bares, sobre todo en la sociabilidad masculina, tienen mucho que ver. Stonewall tiene que ver. Aquí en España se habla del pasaje de Begoña en Torremolinos. Pools, ¿no? Esta donde hicieron. O sea, los bares han sido lugares muy concretos de sociabilidad y de visibilidad. Creación de barrios dentro de las ciudades, esto es un hecho evidente, es decir, Chueca, el Raval, Castro, el San Francisco, toda esta gente. Y dentro del Estado español, Barcelona y Madrid son como las grandes pioneras y lo que todo lo inventan, y esto también lo voy a poner en duda después. Vale. Por el otro lado tenemos el mundo rural, ¿vale? O los mundos rurales, que hablábamos hoy precisamente de esta diversidad dentro de la ruralidad, ¿vale? El mundo rural se construye, no voy a indagar mucho en eso porque ya venimos diciéndolo, en antítesis de la modernidad. Altman, lo tercero que digo ahí, habla incluso de que la presencia de personas LGTB es ¿cómo lo diría? No me sale la palabra, como un parámetro de modernidad. Es decir, si hay maricones y bolleras, aquí son modernas, ¿vale? Se ha convertido, somos una moneda de cambio de la modernidad. Si os fijáis, es como, se vende la modernidad, es como, ay, porque son diversas,
integrales, integradas, bla, bla, bla. ¿Vale? Esto lo habla Altman, muy interesante, como un medidor de modernidad. Nuestra presencia es un medidor de modernidad. Fijaos hasta qué punto somos influyentes, para que digáis que no. Lo del lobby al final va a ser verdad. Somos un lobby que está destruyendo la sociedad occidental tal como la conocemos. Esto es broma, es irónico, obviamente. No voy a indagar en esto porque ya, no voy a insistir, el contexto ligado a la represión, el mundo rural del que te tienes que ir, y bueno, el modelo metronormativo deja fuera del espectro visible subjetividades rurales queer, ¿vale? No solo rural, no sé si lo... Yo es que hoy he hecho una amalgama de muchas presentaciones, entonces disculpadme, dije antes el caos, va a seguir existiendo, pero viva el caos. No sé si lo llego a poner, pero, es decir, previo a lo... Oscar Guas, que es un sociólogo que habla, es uno de los primeros sociólogos que habla mucho sobre el tema del capitalismo rosa, que él es catalán, habla de... Previo, digamos, a los 80, habla del modelo pre-gay, ¿vale? De que yo me voy a centrar mucho en la época franquista, este modelo pre-gay. Surge un modelo gay, que es el del que hablo, del que estoy como... que se defiende desde la metronormatividad, que defiende la metronormatividad, y estamos ahora en un modelo post-metronormativo, post-gay, más queer. Yo no estoy tan convencida de que se haya superado, pero bueno, ahí estamos. Generalidades de la homosexualidad, durante el franquismo. Voy a hablar siempre, casi siempre, después voy a hacer una distinción sobre las lesbianas, pero hablo mucho de la homosexualidad masculina, entre otras cosas porque es la que me interpela, y entre otras cosas porque no soy nadie para hablar ni por personas trans ni por personas lesbianas. Es decir, creo que tienen que pronunciarse. Sí que es verdad que dentro del equipo hay cosas que han aportado lesbianas, entonces yo las puedo aportar desde el conocimiento de ellas, ¿no? Lo que decía aquí, ¿no? Por favor, apaguen sus teléfonos móviles. Tranquila. Hasta la globalización de esta homosexualidad post-Stonewall, ¿no? De esta homosexualidad, de este modelo gay que estamos hablando. Mira, esto es lo que quería decir antes, que sí está escrito. Hay una gran diversidad, ya no solo de entender el género y la sexualidad, sino que ha sido como el capitalismo, igual que hablamos esta mañana, que ha destruido muchos socioecosistemas, también ha destruido muchas maneras de identitarias, ¿vale? Cuando digo identitarias es que generan identidad, es decir, que no somos las primeras que estamos creando identidad desde lo sexual, sino que hay una gran, culturalmente, desde la antropología se ha estudiado mucho como una gran cantidad de formas de expresar los géneros y la sexualidad. Quien quiera indagar, las mushes mexicanas, no me acuerdo de los nombres, ahí en la India también hay un tercer género, poblaciones norteamericanas, los enchaquillados en Ecuador, es decir, hay todo unos repertorios de presencia que el capitalismo, obviamente, que el capitalismo y la identidad gay destruyen y lo oponen a lo moderno, es decir, ser gay es lo moderno, lo otro es algo que hay que ir como quitándose en medio porque es anticuado. ¿Qué sucede en Andalucía? Y esto es una de las cosas importantes y además que llaman la atención en el resto del Estado porque a pesar de la represión que se vive de las sexualidades o de los géneros disidentes en casi todo el Estado, dentro de la sociedad andaluza, sobre todo en la rural, se permite cierta disidencia de género, ¿vale? Se crea el mariquita de pueblo, ¿vale? O la bollera del pueblo. Esto se permite y tienen incluso, creo que hablo un poquito más para allá, de las instituciones represorias del franquismo, no voy a hablar porque no creo que más o menos todas las conocemos. Hay diferentes grados de aceptación de estas figuras. Ahora indago un poco en ellas, ¿vale? Para seguir un poco el orden. Lo que tenéis en la imagen es la cárcel de Huelva, que más o menos en el 59, bueno, entiendo que más o menos todas sabéis, la ley de vagos y maleantes penalizaba la homosexualidad, ley que aparece con la República, pero no incluye la homosexualidad. En el 54 se incorpora la homosexualidad dentro de esta ley de vagos y maleantes. En el 70 se transforma a la ley de peligrosidad social, ¿vale? Y esta es la manera que hemos tenido de acceder, ¿vale? En gran medida a todo esto, ¿no? A través de los expedientes. De los expedientes de las oficinas, sobre todo de Madrid y Barcelona, algunas en Andalucía, en Málaga y Sevilla, pero, por ejemplo, memoria histórica, el archivo de esta cárcel, que ya no está en uso, esta cárcel está cayendo a pedacitos. Bueno, no he dicho a qué viene esta cárcel. En el 59 hay una reforma del Código Penal y dicen que se nos está yendo de las manos, esto se está llenando de maricones, el franquismo se preocupa y crea dos cárceles, una para activos y otra para pasivos. Esto es real, ¿eh?
la de, no recuerdo cuál es cuál, creo que la de Huelva para activos y la de Badajoz para pasivos. Esto está recogido en el Código Penal, ¿eh? Quien quiera, en el año 59 puede ver la reforma, que es decir, oye, que se nos va de las manos, los vamos a separar para que dejen de copular como guarras, y se separan, perdón, que estamos esto es serio, no puedo decir estas palabras, perdón. Vale, pues entonces esta cárcel, ustedes sabéis, ¿no? Perdón si hay alguien aquí del PSOE, es como el PSOE se preocupa mucho, entonces puso ese cartel. Y ya está. Esa cárcel se está quedando a pedazos y el archivo de esta cárcel está en la nueva cárcel pudriéndose sin poder tener acceso a él, ¿vale? 2023. Para que después digan que nos quejamos por vicio. Estamos intentando, hay varias asociaciones acceder a este archivo porque puede ser muy interesante. De esto tengo que hacer, claro, yo quiero hablar muchísimo, de esto tengo que hacer un pequeño paréntesis. Hemos estado entrevistando a gente que estuvo presa en la cárcel y es como cómo se la... Mira, se me ponen los pelos de punta. Cómo se las amañaban para maquillarse. Plumas, ¿vale? Estilográficas, la tinta, la partían cuando ya le habían dado palizas por llevar maquillaje, por esto por lo otro, cogían los bolis para pintarse los ojos y cogían el ladrillo típico de Andalucía, bueno, aquí también lo hay, ¿no? Este ladrillo rojo, lo raspaban, lo mezclaban con manteca y se untaban labios y tal y salían al patio maquilladas a sabiendas de que los policías le iban a dar, la guardia le iba a dar una paliza, ¿no? Pero hasta qué punto la inventiva de, aunque esté en la cárcel, aunque me tengas puteada, yo voy a seguir maquillándome. Estos son registros, se me ponen los pelos de punta, me emociono, respiro, perdón. Son los relatos que nos van contando la gente mayor que estuvo en la cárcel o que fue perseguida, ¿vale? Lo que estamos viendo es, lo que encontramos es, sobre todo, por ejemplo, en Barcelona, que esto no lo digo en ningún lado, el 95% de todos los expedientes de Barcelona, de ese momento, de la ley de vagos y maleantes, ¿sabéis de dónde eran esas personas? De pueblos de Andalucía. La mayoría de expedientes que encontramos no son de catalanes o catalanas burguesas maravillosas de avanzadilla, de vanguardia. Las que estaban metiendo presas eran las andaluzas que emigraban y que sentían un aire de libertad viviendo en un lugar tan lejano. La figura de Ocaña, que la voy a presentar ahora, si no la conocéis, pues os invito a que la conozcáis, es una que revoluciona, una persona que revoluciona un poco esa Barcelona posfranquista, o sea, durante el franquismo y posfranquismo, ¿no? Bien. Hablando un poco de la homosexualidad, sobre todo la masculina, es lo que decía. Existe el mariquita del pueblo, ¿vale? Es una figura que tiene una función ritual, incluso. Es el vestidor de vírgenes, ¿vale? Normalmente se le asocia a trabajos específicos, suelen ser encaladores que ponen cal en las paredes o regentan alguna peluquería, ¿vale? De esto podría indagar, pero no voy a entrar demasiado en la figura. Hay una película que recomiendo muchísimo, se llama Madre Amantísima, de la que sale esta imagen, que dibuja, la película creo que es de los años 80, dibuja un poco, retrata como esta figura de los mariquitas, ¿vale? Que, como decía antes, es decir, se les permite cierta digresión en lo genérico, más no en la sexualidad. Es decir, estas personas no pueden ir con un novio de la mano. Su sexualidad siempre es restringida, nunca se habla que se acuestan comparativamente, la mayoría de hombres casados con sensibilidades difusas, ¿vale? Se acuestan con ellos, son como un poco... Pero eso siempre es oculto y lo que sí le permite es el amaneramiento, se le permite como ser delicado, el que viste a la Virgen, como esta delicadeza, ¿vale? Lo que digo ahí, los hombres casados suelen mantener relaciones, esto está más que registrado, es decir, no es un invento nuestro de las investigadoras, y la fiesta como lugar de encuentro sexual, ¿vale? Es un lugar donde se rompe la estructura y por tanto accedemos a esto. Hemos encontrado de esta época muy normales las relaciones homosexuales, estoy hablando sobre todo de sexualidad masculina ahora mismo, ¿vale? Relaciones con menores y relaciones intrafamiliares, es decir, a mí me introdujo al mundo sexual mi tío y estuve 9 años teniendo relaciones con él, ¿vale? Lo hemos encontrado habitualmente. Se transvisten en secreto, ¿vale? Hemos encontrado fotografías de una persona que tiene ahora 77, pero a los 16 años dice, mira, me vestía entre las amigas, muy oculto, e incluso muchas de ellas empiezan a irse a las ciudades para poder transvestirse y volver de nuevo a los pueblos. Se reúnen sin decirse nada, es muy normal, alrededor de una hermandad en Andalucía,
de la Virgen de no sé qué, encuentras al grupito de mariquitas que va a todas las procesiones, a todas las no sé cuánto. Toda una cosa que todavía persiste, es una cosa que sigue existiendo. ¿Cuánto me queda? Porque voy... bueno. Entonces, no se les prohíbe exhibir la condición homosexual públicamente. Bueno, y la gente, digamos, a la que digamos, acaba siendo reprimida por esto que decía, ¿no? O bien las llevan a la cárcel, o bien las meten en el cuartelillo durante unos días, etcétera, etcétera. Normalmente son denunciadas denunciados porque son hombres, lo voy a poner para no liar mucho el tema del género, pero bueno, denunciados por gente que viene de fuera, es decir, el cabo que han mandado aquí, que viene de no sé dónde, el cabo le caen mal las mariquitas y las denuncia. El cura que viene de otra ciudad, que no sé cuánto, las denuncia. Pero normalmente las denuncias nunca se dan entre la gente del propio pueblo, sino son agentes externos las que vienen y denuncian un poco a esta gente de los pueblos, digamos que presentan cierta disidencia, pero, como digo, con cierta permisividad. De lo que puedo, digamos, hablar de lo que hemos encontrado en el tema de la homosexualidad femenina, no me voy a explayar aquí porque creo que no es el tema, pero bueno, siempre ha habido un silenciamiento, es decir, es una cosa muy curiosa con el tema de la ley de vagos y maleantes porque creo que no habla de mujeres. Se asume que las mujeres no tienen sexualidad y mucho menos entre ellas. ¿A quién se le ocurre pensar eso? Entonces, como hay esta infantilización de la mujer, como hay esta anulación de la sexualidad de la mujer casi nunca en esta época está bajo sospecha. Que esto es Raquel Osborne, no está en esta diapositiva, sino en la siguiente, es una de las que más lo ha estudiado. Sí que es verdad que hay a lo mejor ciertas sospechas dentro de la familia, ¿vale? Que de repente como que las llevan y como... Pero vamos a ver, que la verdad que el infantismo tiene muchas cosas como para estudiarle y decir, chiquis, es decir, tenéis un problema, te estoy viendo que eres un poco lesbiana, pues te voy a meter al convento. Chiqui, ¿tú qué te crees que va a hacer allí? Rodeado de otras mujeres, ¿tú qué te crees que va a hacer? Hay un patronato, también las envían a un patronato, ahora creo que en la siguiente diapositiva está, el patronato una especie de reformatorio para mujeres. Y las llevaban por esto, era como, es que se está acostando con la vecina, y te la llevas al reformatorio de mujeres. Claro, y tú sabes lo que hace allí, ¿no? No te lo imaginas, bueno. Pero bueno, el silenciamiento de la sexualidad de la mujer permitió pues estas resistencias, ¿no? Que a la vez son crueles, pero a la vez maravillosas, ¿no? Lo que hemos estudiado es mucho menos presente que la figura del mariquita andaluz, pero sí que hemos encontrado registros de años 50, años 60 de mujeres, ¿vale? Nacen como mujeres y acaban teniendo una performance muy masculina. Se cortan el pelo, se visten como se viste el resto de hombres, de cis hombres, digamos, que tienen a su alrededor, y de repente tienen acceso al mundo masculino. Esto no es muy frecuente, pero lo hemos encontrado, ¿vale? Dentro de la diversidad de la que hablaba antes, dentro de la diversidad, hay pueblos, ¿vale? Incluso en mi propia provincia, es como, Bonares siempre ha sido un pueblo de muchas bolleras. Bollullo ha sido de muchos maricones. Como que de repente, no se sabe muy bien por qué, hay pueblos donde la presencia de mujeres, digamos, con tendencia homosexual a relacionarse con otras mujeres es muy frecuente, y en el pueblo de al lado lo frecuente son los hombres, y en el pueblo de al lado es que nadie salga del armario, ¿vale? Esto es una cosa que nos estamos encontrando también. Cuando encontramos, por ejemplo, esto es una chica que está estudiando además este tipo de relaciones, vino a mi pueblo porque justo en la casa debajo de mis padres vivió durante más de 20 años una pareja conformada por una de estas mujeres, ¿vale? Que después empezamos a indagar y, como digo, tenía acceso a todos los núcleos de hombres, ¿vale? Vivían en pareja, eran amigas, ¿sabes? El término amiga que ha escondido tanto en el mundo del lesbianismo, las amigas. Pues eran amigas, vivían juntas. Nadie se metía con ella. Mi pueblo es uno de los pueblos más fachas de la provincia de Huelva, ¿vale? Para que os entendáis, el Requeté, que es la milicia fascista, nace en mi querido pueblo, para que más o menos os ubiquéis. Manuel Falconde es exiliado por Franco porque le supera por la derecha, y este señor es de mi pueblo, para que más o menos hagáis una idea de dónde viene una. Pues en este pueblo, con toda la horda franquista, incluso en mi pueblo hay disputas porque hay gente carlista. O sea, como la disputa es como, esto se ha quedado corto, más patria, más Dios, más...
Pues en ese contexto, sí, así, como se han quedado cortos estos franquistas, en serio, no es broma. En este contexto, esta realidad también existe. Ya me pareció sorprendente cuando yo descubrí esta historia, era como... Y no es nadie de clase alta, que se me sorprendió. Digo, bueno, a lo mejor es alguien de familia muy pudiente y por tanto se le permite. No. Familia más o menos humilde y una de ellas, yo no sé cómo se identificaba ella, pero ya digo, tenía acceso a todos los núcleos masculinos y el trabajo en el campo, ¿vale? Venga, que listo, me enrolla demasiado. Bueno, lo que decía, esto lo resumí un poco el resumen de lo que decía antes, ¿no? Que como las mujeres, digamos, no creaban un peligro social supuestamente, además la sexualidad femenina siempre está más entendida en lo doméstico, lo masculino fuera, es decir, por esta división que se ha hecho, pues esto deriva en todo eso, ¿vale? Fuera. Vale. La segunda parte, digamos, del estudio ha tenido que ver con el sexilio. No voy a indagar esto, pero esa es Ocaña, ¿vale? Es una persona que viene de Cantillana. El 18 de septiembre hizo 40 años de su muerte. Él se fue a Barcelona, revoluciona un poco el panorama. Él nunca se defendió ni como marica ni como nada. Él hacía performance, él era artista, pintaba, siempre se defendió como anarquista, pero siempre ponía en duda a los anarquistas. Pero, bueno, se convirtió un poco en esa revolución del underground. Si veis, ponéis Ocaña en YouTube, Ocaña, Ventura Pons le hizo un documental, si tenéis ganas, y vais a ver lo que revolucionaba este señor. El 18 de septiembre, como decía, de este año hizo 40 años de su muerte, porque él llega, y quiero contar esto, él llega de nuevo a su pueblo, él se fue a Barcelona, pintaba paredes y después se fue a ser artista a Barcelona, y a veces bajaba al pueblo una vez al año. Y ahí, como es artista, le piden que monte una especie de carnaval de verano que hay en su pueblo. Monta un sol, él hacía muchas cosas con papel, ¿vale? Con figuras con papel, tal y cual. Prende fuego y se quema. Aquí no hubo ninguna intención de nadie, simplemente se fue de las manos y se quemó. Lo que después hemos ido escuchando con los relatos es que estaba tan nervioso por hacer una performance en su pueblo que estaba un poco desbordada y se quemó por eso. Ahora ha hecho 40 años de su muerte, no murió por las quemaduras, murió por una hepatitis, pero que se agravó por estas quemaduras, ¿vale? Lo que decía, volviendo un poco, es una figura relevante de esta gente que se fue a Barcelona en la época del franquismo. Le permitían el anonimato, lo que pasa que, como antes expuso Abel, es decir, no hay solo una razón de sexualidad. Media Andalucía emigró en los 60 y en los 70 a Barcelona y a Madrid, y quiero decir, probablemente ya tenían... después descubren que allí pueden hacer cosas que no hacían en sus pueblos, pero creo que la motivación va más allá, tiene que ver con que de repente el Estado español decide que los polos industriales se van al norte y nos tenemos que ir, los andaluces tenemos que emigrar porque no nos queda de otro remedio. Entonces, motivación económica, sexualidad, género, ¿vale? Hay muchas motivaciones ahí. Vale. Hay lo que decía, ¿no? La ciudad se convierte en un refugio en los años 70, 80 para las personas LGTB, pero no voy a indagar en esto para ir a esto, que creo que es la parte que más me interesa. Lo que decía, ¿no? Toda esta es la parte pre-gay, después viene el modelo gay, del que no voy a hablar demasiado, porque más o menos lo he caracterizado antes, este modelo se crea Chueca, se crean los barrios, se crean los bares, que más o menos todos tenemos, se crean los orgullos, todos tenemos esta imagen de lo LGTB, pero desde hace una década empieza a haber como un poquito de la gente del mundo rural o de los pueblos empiezan como a cuestionarse que qué es esto, ¿vale? De que solo en las ciudades se plantee esto, se plantee el tema de la sexualidad. Lo que vamos a ver, lo que estamos encontrando en la investigación, gran diversidad, hablaba antes de ello, ¿no? De repente un pueblo con una visibilidad lesbiana muy fuerte, otra con un montón una visibilidad muy de gays, otra que de repente casi hay que hacer arqueología para encontrar alguna disidencia sexual, es como muy variopinta. La ruralidad es diversa y la diversidad de la ruralidad también es diversa, muy diversa. Lo que sí estamos viendo es que hay un cambio en la aceptación de la diversidad sexual dentro de los pueblos, es decir, ya está muy permitido ser un gay o una lesbiana, al menos en Andalucía, en los pueblos, no suele haber conflictos de ningún tipo, ahora indago un poco más en esto. Y los perfiles, esto viene de la literatura, digamos, de las migraciones campo-ciudad,
más bien de ciudad al campo, ¿vale? Ahí la literatura llama a los cosmopolitan local, que somos yo digo las cosmopolitan locas, es decir, las que volvemos después de haber estado en otras ciudades, en otros países, en otros contextos, volvemos con cierta mirada, residentes habituales, siempre se nos olvida, hay gente que nunca se ha ido y es personas LGTB que se quedaron allí y que siguen allí y que no decidieron quedarse en todas las ruralidades, ¿vale? Y después los amenity migrants, que son, antes se llamaba neorural, lo que pasa es que la literatura ha dejado de usar el neorural, porque el neorural es aquella persona, el hippie de los 70 que quiere aislarse del sistema yéndose a lo rural. Eso ya es más raro. Aquí la gente lo que busca ahora es como un lugar con calidad de vida, ¿vale? Normalmente, vamos, ayer nombraron asbestas. Los franceses son amenity migrants, viven de París y se mudan a un sitio de calidad de vida, hacer un proyecto, tal y cual, ¿vale? Entonces esto ya no es el neorural, para que dejemos de hablar del neorural, porque el neorural buscaba el romper con el sistema. El amenity migrant viene a aprovecharse del sistema. Entiendo que aquí hay muchos, pero no pasa nada, os aceptamos. La gente de pueblo, os aceptamos. Vale, ¿qué es lo que estamos encontrando? Reflexiones así en general, al menos en Andalucía. La pareja se convierte en una gran catalizadora de sociabilidad, ¿vale? Es muy raro las personas solteras LGTB en los pueblos. Generan malestar. Una persona soltera, por ejemplo, de aquí una cuarentona. Una cuarentona en el pueblo, yo estaba la última temporada que viví en mi pueblo son 2 años. Como, ¿soltero? Algo falla aquí, ¿no? Algo malo tiene. Y no algo malo tiene, sino que además las mujeres, esto es real, ¿eh? Esto es vivencia personal y he hablado con otra persona. Soy un competidor para muchas mujeres. O sea, yo me puedo arrebatar a sus maridos. Esto es real, ¿eh? Cuando empiezas a sentir la desconfianza. Y bueno, y a otras parejas de homosexuales, obviamente, también, ¿no? Dentro de los discursos que estamos encontrando de la gente que decide quedarse es el pueblo / su propia familia se convierte en un refugio frente a la incertidumbre. También llevamos hablando de la incertidumbre de la crisis rural, de todos estos días. Entonces, esta incertidumbre que nos está dejando un poco el mundo, el pueblo se convierte en un refugio, donde mejor voy a estar yo que cerca de mi familia, cerca de mis recursos. Otra de las cosas que estamos encontrando, yo terminé yo, me quedan 2 diapositivas, pero termino. Tienen una gran, dentro de Andalucía, la mayoría tiene una gran participación política, social y cultural. Sigue existiendo estas mariquitas apegadas a las hermandades, pero no solo eso, sino que hemos encontrado alcaldesas, alcaldes, concejales, presidentas, hermanas mayores, ¿vale? De repente, accesos de poder que estaban restringidos, de repente, ¡piu!, los estamos como tomando. Lo que pongo ahí, ¿no? Acceso a puestos impensables, alcaldía, concejalía. Y después hay ciertos desencuentros que también venimos viendo. Desencuentros, unos son generacionales, ¿vale? En el artículo que hablaba de Mariquitas del Sur de Rafa Cáceres, que más o menos he ido diciendo, una de las cosas que expone es que el modelo pergay y estos mariquitas de antes han sufrido, por los propios gays modernos, han sufrido como cierto rechazo porque representaban lo antiguo, representaban como lo no moderno, y hay una cuestión incluso de posición social, porque normalmente estos mariquitas suelen ser de clases más humildes. Entonces ahí hay un desencuentro. Hablo el desencuentro dentro de la ruralidad, es muy de clases sociales. Dentro de la ciudad las clases sociales se notan menos. Uno acaba yéndose a los bares que le gustan, a los sitios que le tal, y no nota tan presente las clases sociales como en los pueblos. El mariquita del barrio humilde dentro de un pueblo no se junta con la mariquita que es de una clase pudiente. Es muy marcada esta diferencia de manera general, ¿vale? Y una cosa que siempre me gusta porque además la literatura que hay anglosajona de todo el tema lo señala, es la gente que nunca se ha ido del pueblo genera desconfianza, ¿vale? Genera desconfianza porque es como, ¿por qué nunca se ha ido? ¿Habrá salido del todo del armario? Está reprimida. ¿Sabes? Todas estas preguntas para el mundo LGTB más cosmopolita, estas personas generan preguntas e incluso cierto rechazo, pero todo preguntas y mucha desconfianza. Son gente que genera desconfianza. Bueno, yo no soy de las que se ha quedado porque yo me he ido, pero sí que hay cierta desconfianza con ella, pero como que falta algo por hacerle, ¿no? Es como siempre están puestos en disputa. Así como de reflexiones finales, los aspectos, ¿vale?, que hemos ido encontrando de la investigación. Hay un mayor control de la disidencia, sobre todo estética, es decir, en los pueblos sí que existe
un mayor, pero es más estético que vital. Es decir, en la vida podemos hacer lo que queremos, pero sí que es verdad que hay cierta disidencia en lo estético que es un poco impactante. La anécdota que contabas el otro día, ¿no? De entrar a un bar y que todo el mundo se quede en silencio cuando llevas una estética un poquito disidente, pues está ahí. Hay muchas diferencias, encontramos muchas diferencias en la sociabilidad de hoy en día, si han existido referentes o si no lo han existido. En los pueblos ha habido, al menos en Andalucía, ha habido referentes. Es decir, hablaba antes de que han existido. Si los hay, la apertura que hay hoy en día frente a determinados temas es bastante, se nota demasiado en los lugares donde no ha habido ningún referente. Lo decía antes, las distancias más marcadas, sobre todo en la clase social, modelos menos consumistas, es lo que encontramos en el pueblo. De hecho, mucha de la gente que vuelve al pueblo vuelve precisamente buscando modelos menos consumistas. Digo consumistas, podría hablar de esto un montón, pero digamos, para resumirlo, es decir, no está la identidad no está tan marcada a qué tipo de ropa consumo, a qué tipo de bares voy, a qué tipo de... para que más o menos me entendáis. La gente, todo esto es decir lo que estamos registrando de lo que la gente nos dice, ¿no? La gente siente una vida más significada, ¿vale? Es decir, su vida, esto que hablaba antes Abel del anonimato frente a el ser alguien, la gente se queda mucho en los pueblos porque tiene una posición. Es decir, yo aquí soy alguien, aquí soy la hija de yo soy de los Cucarella, por ejemplo, ¿no? De los Cucarella de mi pueblo. Entonces, hay una especie de respeto de la diferencia por ser quien eres. ¿Vale? Eso está de base en muchos pueblos de Andalucía, es lo que encontramos. Da igual quién seas individualmente, pero esto puede ser paternalista, puede ser injusto, puede no ser injusto, pero es lo que es, o es lo que estamos encontrando. Accedes a redes, accedes a posiciones, accedes a determinadas cosas por ser quien eres, porque formas parte de una familia que construye la realidad de este pueblo. Por tanto, no te vamos a excluir porque eres parte de esa familia. Esto es una realidad. ¿Vale? Y motivaciones que hemos encontrado, que esto es muy resumir, hemos encontrado muchas motivaciones, sobre todo en hombres que se quitan de la, digamos, se van, vuelven al pueblo por el tema, esto es lo último que digo, por el tema de la hipersexualización, no se sienten tan cómodas en un mundo hipersexualizado como suele ser el mundo gay, y esto es lo que más encuentro, huir de la precariedad de la ciudad. Si la gente se acaba yendo y dice, pues yo no puedo estar viviendo con 600 euros en Madrid, que pago no sé cuánto, esto es una remora. Es decir, mejora la calidad de vida cuando la gente vuelve al pueblo. Y creo que con esto... bueno, lo último. ¿Sí? Bueno, que ya se está... Lo ha dicho adelante, entonces como no voy a insistir, pero ya hay organizaciones, es decir, ya se está generando una identidad que mezcla, ¿vale?, el tema de la identidad sexual con la ruralidad. Ahí tenéis el 10º Orgullo Serrano, que se hace en Arcos de la Frontera, que es la Sierra de Cádiz, ¿vale? Somos pioneras, 10 años ya. El Agroqueer, que está en Galicia, ellos han hecho también uno en La Vera, en Badajoz. Y el último que tenéis ahí, Orgullo Rural, que es un corto documental que podéis ver en YouTube, que hicimos hace 2 o 3 años. Ponéis Orgullo Rural, Diputación de Huelva, y es un corto documental que hicimos de la provincia de Huelva, muy bonito, y ya. Gracias.